Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces a lo que es la palabra de Dios esta noche. ¿Estamos listos? Sí, y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos nuestras Biblias y vamos a abrir en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14. Si es posible para usted ponerse de pie, vamos a dar reverencia a la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué rico ese versículo. ¿No le parece algo bonito? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sabe? Él, ahí está mi oído, hijo. Dice, oremos a Dios y por favor dígale, ahora usted todos juntos, ahora ore por mí, dígale a Dios que me use para hacer de bendición. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar en tu casa, Señor, y tengo el privilegio más grande, que es el de transmitir tu deseo, el de transmitir tu voluntad, el de ser portavoz de tu voz esta noche. Dios mío, úsame, que la palabra sea de bendición, de aliento, de exhortación, que haga algo nuevo en nuestras vidas, que cambie, Señor, que cambie lo que sea, algo malo que está sucediendo en nuestras vidas, que sea usted en el poder de su palabra haciendo un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Pongo mi corazón, mi mente, mis labios, todo mi ser en tus manos para que sea usted usándome para la gloria y la honra de su santo nombre. Gracias, Todopoderoso, gracias, Dios nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, póngase cómodo. Qué rico, vamos a escuchar de parte de Dios. Y sabe, ¿usted les parece que Dios escucha todas las oraciones? O a veces nos hemos pensado, mejor voy a decir así, usted puede pensar algún día, bueno, ¿será que Dios escucha mis oraciones? A veces nos encontramos un poco trastornados los cristianos, en cierta manera. Nos trastorna la manera que a veces nos pasamos orando por una o varias situaciones y parece que Dios como que no oye, o que nuestras oraciones no están siendo oídas por Dios. Me imagino, le ha sucedido tal vez alguna vez en su vida que ha clamado, estado pidiendo. La hermana mencionaba fechas en su testimonio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no está escuchando? Dice en 1 de Juan 5:14 que Dios sí siempre oye. En su omnisciencia, Dios escucha todo, Dios sabe todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver en ciertos casos donde no es que Dios no oye, sino que Dios decide no poner su oído. Dios decide no oír, no porque no pueda, sino porque Él dice no, ni siquiera quiero escuchar. Vamos a ver eso del punto de vista de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Sabe? Un empresario o un líder de cualquier cierta rama, puede ser en la iglesia, o un líder empresario de economía, un jefe. Este líder, cuando mira que algo no está funcionando, ya sea en la fábrica o en el ministerio, como que viene, se sienta, piensa, oye, esto como que no está funcionando, vamos a buscar qué cambios podemos hacer. ¿Sabe? El cambio es bueno. Por ejemplo, doy gracias a Dios de que hicimos un cambio grande el miércoles. Ahora pues estamos viniendo más personas. ¿Se dieron cuenta los dos miércoles pasados? Ya vino usted. Ya venimos nosotros. Okay, estamos aprendiendo qué dice la Biblia sobre el discipulado. Okay, el cambio es bueno. ¿Saben? En una empresa, si no hay cambios, cae la posibilidad de la bancarrota.
Por eso es bueno ponerse a pensar, esto no está funcionando. ¿Qué tal si yo estoy orando mal? ¿Qué sucede? Hago una evaluación. ¿Será que estoy haciendo algo mal yo? ¿Mis oraciones están siendo estorbadas de alguna manera? Entonces vamos a ver. Una cosa que quiero tomar, un punto que quiero tomar, es que, ¿sabes qué? Dios siempre responde. Aunque no lo hagamos nosotros, pero Dios siempre responde. ¿Cómo responde Dios? Dios muchas veces dice, sí, hijo, me lo pediste, aquí está. Otras veces dice a uno, otras veces dice simplemente no. Y vamos a ver, cuando Dios dice sí, que es lo que yo quiero escuchar, es lo que todos queremos escuchar, ¿sabe? Apenas está dentro de nuestro corazón, apenas nuestra boca se está abriendo para decirle a Dios. Muchas veces desde este momento Dios ya tiene todo planeado y ya está obrando. Y ya viene la respuesta de un sí, lo cual esperamos todos, ¿verdad? Qué bonito fuera así que papá, toma. Hay un ejemplo en la Biblia de esto. Yo todo lo que hablo me gusta hacerlo con ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Daniel, vamos a ver mucha Biblia esta pequeña, voy a tratar media hora. Daniel en el capítulo 9. Versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Miren lo que estaba haciendo Daniel. Estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a cortar un poquito de tiempo. O sea que miramos que Daniel empezaba a hablar, estaba orando cuando le fue contestado. A lo mejor sigo aquí en el versículo 22, el 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Aleluya. Él estaba empezando, Daniel, a hablar con Dios y ya Dios estaba contestando. Dice, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué rico es esto, hermanos. Y sabe, qué rico es saber que si yo voy delante de Dios, Dios ahí está y Dios me escucha. Yo me alegro saber eso, que tengo allá mi Padre que me ama. Él está atento todo el tiempo. ¿Sabe? Muchas veces vemos o se ve a Dios como un Señor así, enojado, con una carota así. En la antigüedad se miraban a Dios, por ejemplo, antes de Martín Lutero, 1500, Martín Lutero tenía pánico de llegar ante Dios, porque siempre sabía que llegaba con pecado y miraba que cualquier pecadito muy pequeño que hiciera, él tenía que venir delante de Dios y iba a ser castigado. Pero nuestro Dios es un Dios de amor, sabemos que es un Dios de amor y que Él está atento. ¿Qué quiere mi niño? Nosotros conocemos a este Dios de amor que dice, ¿qué quiere mi niño? ¿Qué necesita? Nosotros conocemos a un Dios que le importamos y su oído está atento a nosotros. ¿Qué sucede cuando Dios dice aún no? ¿Saben? Muchas veces oramos y Dios está contestando y nosotros pedimos y pedimos, pero como nuestras oraciones como que tardan un poquito más. Otra vez pongo el ejemplo de la hermana, el testimonio. Tuvo que orar una vez, 2 veces. ¿Cuántas veces oró mi hermana? ¿Cuántas veces nos pasamos orando? Pero Dios dice aún no. ¿Sabe por qué Dios dice a veces aún no? Es porque a veces y la mayoría de los casos no estamos preparados. No estamos preparados para recibir esa bendición. No somos suficientemente maduros. Por ejemplo, si yo le digo, Señor, dame un trabajo diferente donde yo gane los dólares, así. De repente sucede en el futuro si Dios quiere. Pero si yo no estoy preparado para recibir esa bendición, Él cuando mire que yo estoy listo,
entonces Dios abre su mano y me la da. ¿Sabe? Hay un ejemplo en Hechos, en el capítulo 7, el versículo 23, lo voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Habla sobre Moisés. Moisés mira la situación de su pueblo, del pueblo de Dios, de Israel, está siendo oprimido. Y sale Moisés a golpear y mata a uno de los egipcios. ¿Qué quiere Moisés en ese momento? Moisés quiere liberar a su pueblo y quiere hacerlo con sus fuerzas. Pero no es sino hasta 40 años después de este tiempo, 40 años que Dios manda a Moisés al desierto. Lo prepara en el desierto. ¿Y qué hace Moisés en el desierto? Va a cuidar las ovejas de su suegro. Ahora imagínense, hermanas, que la mandaran 40 años con su suegra. Digo, porque eso más se ve ahí, ¿ok? Dios manda y le da, ¿sabe qué? ¿De quién sale ahí? Oh, el paciente Moisés. Después de 40 años, toma su tiempo. Dios a veces dice, Moisés, imagínense Moisés, cuando ya esté preparado, Dios le da una vara, que con esa vara hace milagros de parte de Dios. ¿Qué hubiera hecho este Moisés con una vara tan poderosa antes de esos 40 años? Hubiera hecho estragos. Pero Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y Dios a veces dice, hijo, tienes que esperar. Ahora entro al tema. Gloria a Dios. ¿Qué sucede cuando Dios dice no? A veces Dios dice simplemente no, a veces, ¿cómo responde Dios? A veces, ¿cómo queremos escuchar? ¿Sí? A veces Él contesta, aún no. Y a veces simplemente dice, no. No. Y si se da cuenta, es la respuesta más cotidiana que usted y yo le decimos a nuestros hijos. No, la mayoría es no. Digo yo, tengo 5 hijos, 6 hijos. No, Joseph. Sería 7. Papi, dame dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para malgastarlo? No. Mis hijos recibieron $50 cada uno el fin de semana en sodas y dulces y todo. Lo gastaron así. Ok, ¿lo quieres para malgastarlo? No. Papá, dame permiso que quiero ir allá. Mi niño, si usted es muy pequeño, yo no voy a estar para cuidarte. Yo no sé qué estás viendo. Dame un permiso, yo quiero un lujo, quiero unas diversiones, quiero este tipo de comidas y todo eso. Generalmente, ¿no les parece que nosotros decimos, los que somos padres? Generalmente la respuesta de nosotros es no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos tenido una experiencia así en el pasado, en el futuro. Ayer Isaac me preguntaba sobre mis experiencias pasadas, sobre las cosas que yo había vivido. Yo le decía, oh, ¿sabes qué? Prefería no repetir las cosas que ya hice, pero gracias a Dios ahora las sé. Y no quiero que mis hijos pasen las cosas que yo pasé, lo que yo viví. Entonces generalmente cuando se te ocurre algo en la cabeza, es no. Pero más omnisciente y más sabiduría tiene nuestro Padre Celestial. Así que cuando Él dice no, hay una razón. Hay una razón por qué te estoy diciendo no. ¿Por qué Dios no me contesta? Ahora vamos a ver los puntos. Yo tengo varios puntos. Que ¿por qué Dios dice no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué estoy haciendo mal? Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 2, dice, Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tiene Biblia? Porque no pedís. Oh,
ok, no estoy recibiendo porque no pido. Dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está la respuesta. Pedimos o simplemente no pedimos. ¿Saben? El objetivo principal de las oraciones no es llegar ante Dios y decirle: Señor, dame. A veces se vuelve bien cotidiano. Nos inclinamos delante de Dios y llegamos y: Señor, dame. Tenemos un Dios como que a veces nos parece que nuestro Dios está ahí solo llegar a pedir. La verdad, hermanos, que la oración, la razón más importante de la oración es intimar con Dios. ¿Sabe? Intimar es hablar las cosas que yo solo a Dios le contaría. ¿Cómo es intimar con Dios? A ver, ¿será que el hermano Abraham tiene cierta intimidad con su esposa, la hermana Alba, que solo la hermana Alba conoce? Eso es íntimo. Por eso hablar con Dios es algo que solamente lo que está dentro de mi alma, dentro de mi corazón, una relación más fuerte que la relación conyugal. Por eso se llama, ¿no?, el amor ágape, el amor que solamente con Dios. Esa debe ser la razón principal de por qué yo tengo que venir delante de Dios. Una razón principal también es venir y exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe? Dios se halaga. Yo me doy gusto. Esta tarde estaba con mi niña me estaba diciendo: papi, teléfono. No. Yo le decía: no. ¿Sabe qué hizo la niña? Me dio un beso. Toma tu teléfono. Me robó el corazón. Oye, quiere mi teléfono. No se trata de comprar con Dios, pero sabe, a Dios le gusta de que nosotros vengamos y que le exaltemos, que le digamos: Señor, tú eres santo, tú eres bello, tú eres hermoso, te alabo, te amo, y nos derretimos delante de Dios. Esa tiene que ser una de las razones principales. Además, la oración, como estaba enseñando el pastor el miércoles, la oración no se trata de cambiar el corazón a Dios, de moldear a Dios como yo quiero y quiero que Dios cambie. La oración cambia mi corazón. La oración cambia qué es lo que Dios quiere para mí. Cuando yo voy y le digo a Dios, ¿sabe? Dios me cambia a mí. La oración es para cambiarme a mí, no cambiar el pensamiento a Dios. Cambiar la voluntad, cambiarme a mí y no cambiar la voluntad a Dios. Dios dice, lo voy a leer, Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabe qué dice Dios? Sí, está bien, hijos. Cualquier cosa que te esté afanando, no estés afanoso. Dios quiere que vengamos. Tienes una petición, tienes una duda, tienes un dolor, algo te está doliendo, te duele aquí, te duele allá, te falta esto. Dios dice: ven. No estés afanado, sean conocidas tus peticiones. ¿Cómo dice? Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, me duele acá, pero gracias, Señor, porque tú tienes el control. ¿Amén? Como dijo la pastora hace un momento, tú tienes el control, Él tiene el control, Él está en control. Nuestras peticiones deben de ser, ¿cómo tienen que ser mis peticiones? Claras, específicas. ¿Sabe? A veces simplemente: Señor, te doy gracias por el mundo entero. O por todos los cristianos. Bueno, ya. Aunque tenemos varios nombres aquí en la iglesia, ¿no? No está mal dar gracias por todos, por todos los cristianos. Pero tenemos unos nombres aquí. Señor, te doy gracias. Algo, hermanos, de que son cosas necesarias en la vida. Dios se agrada cuando vienes y le haces una petición clara, una petición concisa, una petición de que algo que realmente necesitas. Él está diciendo: sean conocidas todas
vuestras peticiones delante de Dios. Mateo 7, del 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ok, ¿está Dios de acuerdo con que pidamos? Sí. Simplemente como dice, acabamos de leer ahorita en Santiago 4, versículo 4, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿O estamos pidiendo mal? Ahora dice el versículo 4, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago 4:4, pedís mal, dice, y aquí dice, para gastar en vuestros deleites. A ver, ¿qué está diciendo aquí mi hermano Tiago? ¿Qué dice Tiago? ¿Qué dice Santiago? La palabra principal en este versículo es la palabra gastar. Estás pidiendo para gastar. En sí, si derivamos esta palabra del griego, lo que está diciendo es, tú estás pidiendo para despifarrar, para malgastar, para cosas que no tienen importancia, simplemente para echar a la basura. Estás pidiendo mal. Estás pidiendo mal. No. A ver, nosotros tenemos que pensar, ¿son las peticiones que estoy haciendo Dios egoístas? ¿Estoy siendo egoísta? No, porque yo quiero, simplemente, Señor, yo quiero esto y esto y esto. ¿Saben? Dios, hay que pensar, ¿será que Dios será glorificado cuando yo reciba lo que le estoy pidiendo antes de hacer esta petición? ¿Será algo de que yo voy a venir y voy a glorificar a Dios, voy a compartir y darle la gloria a Dios cuando yo reciba lo que estoy pidiendo? O sea, no simplemente para malgastar. No, como acabamos de leer en Primera de Juan 5:14. Mire cómo es la petición. Voy a volver a leer. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. O sea, si pido conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sabe? Dios no es así como muchas veces se piensa cuando no tenemos conocimiento de Él. Es que bueno, le voy a pedir a Dios y como el genio de la lámpara que pide 7 deseos o 1 o 3 y aparece. Tampoco Dios es como una abuelita. ¿Saben las abuelitas? Que bueno, mis hijos tuvieron a su abuelita por 2 semanas. No, hombre, lo que quisieran los niños. Ya, señora, sí, eso es una buena abuelita, la esposa de la madre de mi esposa. la madre de mi esposa. Qué buena abuelita tiene. Lo que quieran. Y sabe, Dios no es así, porque Dios conoce. Dios conoce. Dios no es la abuelita. Dios no es el genio de la lámpara, que lo que quieras, ahí está, pide 3 deseos. No. ¿Sabe? Dios es santo, Dios es puro. Hay veces, hay peticiones que hacemos y Dios tiene que decir, no, Walter. O no, Carlos, o no, que no, está mal. ¿Sabe por qué? Porque están erradas. Y unos ejemplos de la Biblia, que bueno, no voy a leer, pero si usted se acuerda de unos ejemplos, ¿qué fue lo que pidió en Marcos 9:15? Dice Pedro, Jesús, cuando se acuerda de la transfiguración, Pedro empieza a pedir, Jesús, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Pedro ni siquiera sabe lo que está pidiendo, no tiene sentido. Jacobo, Juan y su madre, ¿qué fue lo que pidieron? Ellos estaban pidiendo lugares especiales en el reino de los cielos. Ellos no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Lógicamente, está una petición errónea. Otra, quiero que vamos aquí en este pasaje. Miren que dice en Mateo 16. Estoy tratando, hermanos, de hablar rápido. De verdad que sí, ¿sienten, verdad? Generalmente no hablo así. Mateo 16. Ojalá se me entienda. Mateo 16, en el capítulo 21. Miren lo que le dice Jesús
a Pedro, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, Jesús está diciendo, necesito ir a Jerusalén y me van a crucificar, en otras palabras. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro está haciendo una petición. Señor, mira, ¿qué te va a suceder? Ten compasión de ti mismo. Jesús le contesta, pero él volviéndose a Pedro dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En dónde tiene que estar la mira del cristiano? ¿A dónde está apuntando? ¿A dónde estamos apuntando cuando venimos delante de Dios? ¿En la cosa que realmente parece favorable a mí o lo que le da la gloria a Dios? Aquello que me va a hacer eterno, aquel que va a durar para toda la eternidad. Jesús le dijo al mismo Pedro, está Satanás dentro de ti. No estás pidiendo, oiga, mire, esa era una petición aparentemente buena. Hey Jesús, óyeme Jesús, mírate, parecer es una petición buena, pero Jesús conoce que es el mismo diablo utilizando a Pedro para hacer esta petición. Así, hermanos, que yo creo que debemos tener un poquito de conciencia de acuerdo a cómo pedimos delante de Dios, si esto trae gloria a Dios o no. Ahora, otro punto. A veces no recibimos. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. Falta de fe. Vamos a ver aquí en Santiago, en el capítulo 1. Qué bueno que trajeron su Biblia. Santiago, capítulo 1. En el versículo 6 y 7. Pero pida, ¿cómo? Aleluya, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué está diciendo el hermano Tiago? Si pides algo, cree que Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué significa la palabra doble ánimo? Doble ánimo es que está creyendo a Dios, pero al mismo tiempo cree en otro. Ok, Señor, yo te voy a pedir, pero siempre hago aquí a mi fuerza. Cree en Dios, confía en Dios, pero confía en otra cosa al mismo tiempo. Dice que fe es creer en Dios. Y Santiago él dice, no crea que el que haga así va a recibir, porque si no tiene fe, no va a alcanzar. ¿Sabe? Hay un pasaje en Mateo 13, en los últimos versículos, donde dice que Jesús fue a Nazaret. Pero ahí en Nazaret no pudo hacer muchos milagros, porque la gente era incrédula, porque la gente no creyó en él. ¿Sabe? La falta de fe detiene la mano de Dios. Nosotros no queremos detener la mano de Dios. Así que cuando le pedamos, Señor, yo creo que tú vas a hacer la obra, Señor. Yo creo que tú me estás escuchando. Creer con todo el corazón. A ver, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios me ama, yo creo que Dios está aquí y yo creo que Dios quiere lo mejor para mi vida. Y Señor, por eso vamos a pedir, ¿cómo? Creyendo. Ahora, ¿qué más que otra cosa detiene la mano de Dios? Esto es muy importante, quiero que lo miramos todos. Las malas relaciones que tenemos con otras personas. Estamos pidiendo a un Dios que no miramos, como dice San Juan. Ahora vamos a ver con este Dios a las personas que sí miramos. Primero, a veces tenemos un mal corazón con el necesitado, con el pobre, con aquel que necesita. Venimos y se acuerda la historia que dijo Jesús de aquel que el rey perdonó a uno,
pero aquel no tuvo misericordia con el consiervo, con el otro siervo. Entonces el rey mandó a matar a aquel porque no tuvo misericordia. Hay un versículo, quiero que leamos este versículo en Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 13. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 13 del capítulo 21 de Proverbios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Así, hermanos, tengamos cuidado ahí un poquito, porque sabe, a veces vienen personas en la calle, hay personas necesitadas, a veces hay personas que simplemente lucran o simplemente son vagos, pero hay que tener mucho cuidado con el necesitado, con el pobre, con el que no tiene, porque sabe, esto puede afectar, esto puede cerrar la mano de Dios, porque dice claro ahí, dice, también él clamará. Cuando te toque a ti, cuando me toque a mí, Dios dice, no te voy a escuchar. Ahora, este inciso B de este punto de las malas relaciones. El cónyuge, aquella persona con quien yo duermo, ¿estoy de acuerdo con este? ¿Me estoy llevando bien? Porque sabe, dice la Biblia que primero tengo que llevarme yo bien con mi cónyuge. Los que dormimos con una persona al lado, con nuestros cónyuges, si no estamos bien con esta persona, va a haber estorbo. ¿Dónde dice esto? Pedro lo dice, Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando el honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe? Está diciendo varones, pero Dios ahí se está refiriendo a la pareja. No puede decir que la mujer sí se puede ir enojada y que Dios le va a escuchar, ¿verdad que no? Dice aquí varones, pero esto es para todos, esto es para el hombre y para la mujer. Si yo estoy enojado, por ejemplo, con mi esposa, y luego voy ante Dios, no, mejor Dios dice que tengo que, antes de llegar a arrodillarme de Él, antes que yo quiero intimar y hablar bonito con Dios, mejor es venir y me pongo de acuerdo con mi esposa. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, sucede esto, hermanos. A veces tenemos aquí dentro del corazón, algo me ha hecho algo malo, no quiero venir delante de Dios, pero sabe, a veces guardamos rencor. Y lo que estamos aprendiendo esta noche, ¿por qué a veces Dios no me oye? El rencor, hermano, me aleja de Dios cuando está en mi corazón. Dice en Marcos, en el capítulo 11, necesitamos ver este versículo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea que no tiene que haber rencor en mi corazón. Si no perdonamos, hermanos. Okay, aquí yo creo que es un momento para que pongamos a analizar estos pensamientos, estas cosas que me dice la Biblia. Señor, ahora entiendo por qué está tardando tanto. Por qué Dios a veces está diciendo aún no. De repente hay un resentimiento, hay un rencor con alguien. Algo hay ahí con un compañero de trabajo. A veces rencores, hermanos, que se pasan por años y años con nuestros propios cónyuges, con nuestras parejas que dormimos, que les servimos y que hacemos muchas cosas juntos. Pero dice que si hay algo, ¿y por qué en oración está teniendo estorbo? Si hay algo de rencor. También dice de que tenemos que venir y reconciliarnos. En Mateos, en el capítulo 5, estamos cerquita aquí en Mateos, en el capítulo 5, versículo 23. Mire lo que dice. Yo creo que ya lo ha leído tal vez antes.
Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, ¿cómo dice ahí? Que si alguien te hizo mal, tú vas y te reconcilias. ¿Alright? Y si alguien también, y si tú hiciste mal, ¿qué tienes que hacer? Y reconcíliate. De igual manera, como lo mires, alguien te hizo mal, ve, reconcíliate con tu hermano, y después ven ante Dios y pídele. ¿Tú hiciste algo mal? Voy y me reconcilio y pido perdón. O sea, de igual manera, hermanos, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice. Si me hicieron mal, yo hice algo mal, yo voy y me reconcilio para que mi oración no sea estorbada, para que Dios se deleite y que Dios pueda decir, aquí viene mi hijo, que él conoce y está haciendo lo que yo quiero. Ahora, mi último punto, 5 minutos, gracias a Dios. Mi último punto, y yo creo que este es el más importante. ¿Por qué mis oraciones Dios las tiene aquí en Walter A1, te las puedo otorgar? O simplemente Dios ha dicho no quiero hacerlo. El pecado, mi manera de vivir, si yo vivo de una manera sucia, una manera de que desagrada a Dios, ¿sabe? Dios no me escucha. Preguntaba a un amigo esta semana, ¿será que Dios escucha las oraciones del que no le ha recibido? Del pueblo que no, de aquel que no recibe al Hijo, ¿será que Dios escucha esas oraciones? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver Salmo 66. Voy a hacerlo rápido. Tengo varios versículos. Salmo 66, versículo 18. Lo compartí también con los jóvenes hace unos domingos.